¿no? Ahora, esta central de trabajadores se convirtió con el tiempo en una central amarilla, los comunistas salieron, los apristas dirigieron esta central hasta que en la década del 60 comienza a través del CEDUS, que es el Comité para la Formación de la Central Sindical, comienzan a tratar de reorganizar la CGTP y logran hacerlo antes que Velasco dé el golpe, ¿no? Con la industrialización tan acelerada del proceso de Velasco, que ya venía una industrialización desde la época de Odría, de la época de Prado, después sí. Belaúnde, ¿no? Que se acelera, entonces la necesidad de que el sindicalismo tenga que ser más consecuente con sus intereses, ¿no? Y no con la patronal, entonces es que se dan las condiciones para que surja de nuevo la CGTP en el año 68. Ahora, a partir de la industrialización de Velasco, que fue muy acelerada, los sindicatos crecieron con mucha fuerza, la cantidad de trabajadores fue mayor, había una libertad enorme para sindicalizarse y se da la ley de estabilidad laboral, lo que permite que esta sindicalización se dé con mayor fuerza. La ley de estabilidad laboral era una ley que simplemente servía para darle estabilidad a los trabajadores, pero acá en el Perú, como es un país muy complejo, se necesita de muchos regímenes especiales para el trabajador del campo, para el trabajador pesquero, para el trabajador textil, microempresa, ¿no? Para la microempresa, etcétera, etcétera. Entonces, eso de una ley general no cabe. Ahora, si se da una ley general sin darle estabilidad laboral a los trabajadores, que era la ley básica, todos los regímenes tenían primero que establecer la ley de estabilidad laboral y sobre esa base recién se hacía la especialización. Entonces, eso que permitió fortalecer los sindicatos y fortalecer la jornada de 8 horas, se ha perdido totalmente y ahora tenemos muchos años en que la OIT ha tenido que establecer el trabajo decente y una serie de convenios para alcanzar el trabajo decente frente a un trabajo precario que hace que los trabajadores tengan que trabajar 9, 10, 12 horas es lo normal ahora en el Perú, ¿no? Y por lo tanto, no han tenido mejor idea que hacer una ley general juntando todas las normas existentes, que son las mismas que están permitiendo que los trabajadores no tengan un trabajo decente, sino un trabajo precario, ¿no? Entonces, eso se entiende desde este proceso que hemos llevado de industrialización muy fuerte y que termina pues con el golpe a Velasco, con el gobierno de Morales Bermúdez, la firma del año 76 con el Fondo Monetario Internacional, y este proceso parte de un proceso mundial que se da en el año 72-73, porque el capital había reducido enormemente su rentabilidad en la producción por todos los años que había tenido que llevar y cargar con un régimen socialdemócrata, un régimen de seguridad social, etcétera, etcétera, que con los años fue haciendo que disminuya su rentabilidad. Esto se voltea el año 72-73, cuando se rompe el acuerdo de Bretton Woods, y a partir de ahí todos los países tenían que irse alineando. Y el Perú estaba pues yendo hacia la dirección totalmente contraria, ¿no? Entonces le tuvieron que dar el golpe a Velasco, entra Morales Bermúdez, firma el convenio con el Fondo Monetario Internacional, vienen los condicionamientos y vienen las luchas muy fuertes que se dan hasta el año 80. A partir de ahí se nota claramente que el movimiento obrero y popular había perdido dirección, una dirección que había querido darla Mariátegui en los años 25, 26, 27, 28 y 29, y que ese tipo de dirección se fue perdiendo con los intereses pues, que tiene el capitalismo a nivel mundial. Con la crisis se habla de regulación, se habla de una serie de cosas, pero no se habla de volver al trabajo decente. La OIT lo plantea y lo plantea y lo plantea, pero parece que nadie le hace caso. Y acá en el Perú, pues simplemente se ha quedado esto
después de la derrota de la ley Pulpín, llamada ley Pulpín, la ley general de trabajo que dijo que iba a sustituir esa ley, que no la iba a sustituir definitivamente, porque esas leyes ya están dadas y solamente se han agrupado en una llamada ley general, pero no resuelven los problemas de fondo y no van a resolver el problema que atraviesa el sindicalismo peruano actualmente, con 4 centrales, sin ninguna dirección, no saben hacia dónde van, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, la historia nos enseña de cuál es el camino que deben seguir los trabajadores para lograr, por lo menos, no estamos pidiendo una revolución social, estamos diciendo que por lo menos se cumpla con lo que la OIT señala, que se elimine el trabajo precario y se pase al trabajo decente con 8 horas de jornada, con sindicatos bien formados, capacitación a los trabajadores, seguridad social, etcétera, etcétera. Eso está bien definido y lo pueden ver en la página web de la OIT, ¿no? Mire, ya un poco, llegamos a la consecuencia. Eso es lo malo de los intelectuales, ¿no? Se apoderan de... Sí, pero a mí me gustaría centrar más en la etapa de Mariatti por una razón muy importante. Hay problemas del movimiento sindical, hay crisis, ¿no?, orgánica, hay de dirección. Cuando se toca eso en estos tiempos, siempre se habla de que se está contra la central sindical. Y yo digo, ¿por qué quiero que se toque, centremos bastante en el tema de Mariatti? Porque Mariatti ya, inclusive, cuando se discute el problema de la creación de la Federación Obrera Local, ya había un problema de organización. Y él señalaba siempre, que eso no se hace hasta ahora, que cada 1 de mayo debe ser un 1 de mayo de balance. De balance. Si hacemos un balance de toda la historia del movimiento sindical, realmente, ¿qué hemos logrado? Entonces, Mariatti señalaba que había que hacer un balance de todo lo que se ha avanzado, y él llegaba de que llegábamos mal. En la época de Mariatti llegábamos mal, se ha perdido tal cosa, lo hablaba Mariatti en 1923, 1924, 1926, antes de que se crea la CGTP. ¿Y qué señalaba? ¿Por qué se ha perdido? Se ha perdido por problemas de dirección, por problemas de organización, por problemas de cómo se plantean las luchas, mal planteadas, lo decía Mariatti. Entonces, cuando nosotros queremos hablar y nos dicen, bueno, tenemos que recurrir, entonces, esta parte que estamos discutiendo acá me parece importante para que no lo digan. Acá estamos discutiendo si en la época de Mariatti había problemas de dirección, y decía Mariatti, si llegara el momento inevitable de dividirnos, ¿no? O sea, él ya preveía que iba a haber una división por las luchas ideológicas que había, que los hay, ¿no? Y si no las hay mucho es porque alguien se ha adueñado de las centrales sindicales y no deja ya pues que haya ni siquiera luchas ideológicas, sino se han agarrado todo el aparato burocrático. Pero antes de esto, de concluir, quiero hacer una corrección, ¿no? Cuando se plantea. Primero se funda el partido en 1928, 7 de octubre de 1928. Es más, unos dicen que es mayo o agosto, pero se celebra el aniversario de la fundación del partido en 1928. Y la CGTP en 1929. Entonces, eso en primer lugar, ¿no? O sea, y hay que ver de todo el proceso de creación de la CGTP de Mariatti, cómo influye, ¿no?, en la creación, en su mensaje por el 1 de mayo, sus saludos a los congresos, orientando qué es lo que se debe hacer, el tema del Frente Único y todo. Yo creo de que ya el tiempo nos está ganando, y que estamos hablando de esta parte. Quiero señalar lo siguiente, ¿no? El movimiento sindical prácticamente llega a 1980, ¿no?, ya disminuido. Digo en 1980 ya disminuido, porque las leyes laborales que da Velasco Alvarado, ¿no?, con el golpe de Morales Bermúdez, a partir de 1976 empieza la ola de despido, de debilitamiento del movimiento sindical. En 1976 se da un decreto,
¿no? Que se despide más de 50.000 trabajadores, ¿no? De dirigentes y todo, en 1976. 011. El 011, el decreto supremo 011. En 1977 se despide toda la cabeza del movimiento sindical, un paro nacional del 77, toda la cabeza, 5.000 dirigentes. Que lo 7-7, ¿no? Cuando, Claro, 3 días, ¿no? Así 19 es, de julio. 19 de julio del 77. Bien fuerte fue ese paro. Y entonces en 1978 se siguen despidiendo, se da la ley de promoción a las exportaciones no tradicionales para el sector textil, o sea, se elimina la estabilidad laboral en el sector textil. Morales Bermúdez da otra ley de estabilidad laboral, la cambia, la que da Velasco Alvarado, da la 22.126, en la que se extiende el periodo de prueba de 3 meses a 3 años, que lo que te hacía ya difícil tener la estabilidad laboral. Y yo quiero aprovechar esta parte antes de terminar, de gestor de toda esta ley de estabilidad laboral, de seguridad social, de pensiones y todo, es el doctor Jorge Rendón Vázquez, que en este momento está dando una batalla, ¿no?, contra la Ley General de Trabajo, en contra de la opinión de las centrales sindicales que ya la han consensuado. Y aquí Jorge Rendón Vázquez, un abogado laboralista, doctor, ¿no?, nos está orientando, ¿no?, para que no se acepte, ¿no?, esa Ley General de Trabajo, que no es más que la sistematización de todas las leyes antilaborales que se han dado, sobre todo en la etapa del 90 para acá, ¿no? Pero eso empieza ya prácticamente, el debilitamiento del movimiento sindical empieza en 1976 y llegamos prácticamente a 80 totalmente desarmados, ¿no? Claro. Y yo quiero terminar con una pregunta que me la deben responder todos los dirigentes de las centrales sindicales. Si el movimiento sindical hubiera estado fuerte hasta 1990, ¿cómo es posible que se haya dejado arrancar sus conquistas logradas hasta 1900, prácticamente 76? La respuesta es simple y llanamente, ya totalmente debilitados. Y lamentablemente ya nos hemos pasado la hora y quiero más bien pedir disculpas a las personas que nos siguen porque, bueno, me he levantado del seno. Es que he recibido la llamada de una señora, de una profesora que dice que todos los sábados nos ven, dice que hacemos muy didáctico el programa y que ese programa especialmente ha sido muy, muy didáctico, los han explicado ustedes muy bien, porque hay muchas etapas del movimiento obrero que no se conocen. Entonces dice, programas como estos deben volverlos a repetir, ¿no? O sea, vamos a coordinar para una próxima. Muchas gracias, señora, por habernos llamado, ¿no? Porque eso nos ayuda, ¿no?, seguir siguiendo en eso, ¿no?, en la difusión de la historia. Más bien, nuevamente, Augusto, Nicolás, Luz, gracias por tenernos presentes porque nos sentimos orgullosos de ser peruanos y de difundir la historia. Gracias a JJ por darnos el espacio en Colgar TV y ya no hay tiempo para nadie. Amigos, hasta el siguiente sábado. Muy agradecidos. Agradecemos.